Saludos. En el marco de la maestría sobre Derecho Procesal Civil, efectuada por la Universidad Bicentenaria de Aragua en la Cátedra de Procedimiento Civil, donde se han fijado una serie de exposiciones en el desarrollo de la unidad número 2, este humilde servidor, abogado Leonardo Daza, departiré junto a ustedes sobre las actualizaciones del procedimiento ordinario y las cuestiones previas. Primeramente es menester recordar que en la primera unidad de esta asignatura trabajamos con la teoría general del proceso, en donde entre otras cosas distinguimos al proceso como aquella sucesión de actos destinados a la consecución de la justicia, y en cambio que el procedimiento se refiere más al aspecto exterior del fenómeno procesal, pues el mismo se concibe como el método o estilo propio para la actuación ante los tribunales. El Código de Procedimiento Civil que actualmente nos rige sigue la orientación que se venía acogiendo desde el Código Arándino. Esto es la regulación del procedimiento de conformidad a un orden consecutivo dividido en fases preclusivas, las cuales son fase introductoria, fase de introducción, fase de sentencia y fase de ejecución. Una de las actualizaciones de la cual vamos a hacer mención en esta oportunidad se refiere a la oportunidad de la proposición de la demanda, ya que el artículo 339 del Código de Procedimiento Civil contempla que puede hacerse en cualquier día y hora y ante el secretario o el juez, lo cual ha venido cambiando con apoyo en la jurisprudencia, rigiendo actualmente que la oportunidad para introducir el libelo de la demanda será cualquier día, pero ese día va a ser el que el tribunal disponga a despachar dentro de las horas destinadas al efecto. Igualmente, el funcionario autorizado para la recepción de la demanda también ha sufrido una modificación, ello producto de la implementación en algunas circunscripciones judiciales de lo que se conoce hoy día como los circuitos civiles, lo cual ha engendrado consigo la creación de la unidad de recepción y distribución de documentos, la cual no obsta a que en algunas regiones en las cuales aún no se ha implementado o no se ha puesto en marcha el referido modelo circuital, las secretarias aún siguen recibiendo dichas demandas y excepcionalmente los jueces. La cuantía, siendo uno de los aspectos determinantes para fijar la competencia de los respectivos órganos jurisdiccionales para el conocimiento de la pretensión que el actor oponga ante los tribunales y su consecuente sustanciación, el Tribunal Supremo de Justicia ha modificado su quantum a través de la resolución 2009-006 de fecha 18 de marzo del 2009, en la cual redistribuyó el conocimiento de la cuantía, estableciéndose en efecto que los tribunales de primera instancia conocerán de aquellas causas en materia civil, mercantil y tránsito cuya estimación en su cuantía supere las 3.000 unidades tributarias, mientras que los tribunales municipales conocerán de aquellas que sean inferiores a dicho monto, es decir, inferiores a 3.000 unidades tributarias. Otra variante respecto a lo pautado en el Código de Procedimiento Civil es lo atinente a la tempestividad del acto de la liticontestatium, esto realizado de forma anticipada. Verbigracia, la contestación propuesta conjuntamente e inmediatamente siguiente a la oposición de cuestiones previas. Sería uno. Otro ejemplo sería en dado caso que existieran varios demandados, uno de estos efectuara su contestación de la demanda, mientras que los últimos o el último de estos efectuara o proponiera las cuestiones previas a cualquiera de las establecidas en el artículo 346, lo cual va a generar el diferimiento de la contestación de la demanda. Sin embargo, como ya se ha propuesto, en base a la jurisprudencia, se da por presentada dicha demanda. Se puede iniciar en la fase de introducción otra de las actualizaciones que la jurisprudencia ha efectuado al procedimiento, y ello es lo atinente al apostillamiento en determinados medios probatorios. Esto es que ya no es causal de inadmisibilidad
la falta de indicación del objeto para el cual fue promovida determinada probanza, como es el caso de las testimoniales. Incluso se ha llegado a decir que hasta las documentales públicas de las cuales se infiera su objeto, tampoco hace falta su apostillamiento, lo cual no acarrearía su promoción, su inadmisibilidad en la promoción. Otra novedad referente a las pruebas es la pérdida de interés tácita en la deposición de un testigo, producida por la incomparecencia del promovente al acto, incluso si el promovente compareciera al acto y no insistiera en la evacuación de dicho testigo con la solicitud de la fijación de nueva oportunidad para su evacuación, acarrearía igualmente la pérdida de interés en su evacuación, por lo que concluyentemente sería inadmisible la solicitud de nueva oportunidad presentada de forma aislada al primer acto en que se debió haber rendido dicha testimonial. Así las cosas, pasamos de seguida al estudio de las teorías de las cuestiones previas, la cual no es más que una herramienta procesal utilizada por el accionado como un medio de defensa opuesta contra la acción, fundada en hechos impeditivos o extintivos tendientes a depurar el proceso. Es decir, su finalidad es que los hechos lleguen limpios al debate probatorio, corrigiéndose vicios y errores procesales desde el inicio, sin tocar el fondo del asunto. En otras palabras, entre otras sus características, se puede indicar la capacidad o ese poder de depurar el proceso, así como la oposición acumulativa de dichas cuestiones o de dichas excepciones dentro de un mismo acto, y las excepciones bajo estudio, y cualquier liticonsorte puede oponerla. En base a las características antes mencionadas, es que nuestro legislador patrio consideró que las cuestiones previas deben resolverse en forma previa a la controversia, pues constituyen requisitos para la validación resolución de esta, además que por razones de economía procesal y a los fines de evitar un desgaste en todo el aparataje judicial. Debido a ello, es su acertada ubicación espacial dentro del proceso, la cual va a ser en la oportunidad de la contestación de la demanda. Dicho todo esto, pasamos a lo que sería el estudio de cada una de las cuestiones previas, para lo cual hacemos énfasis en que éstas se encuentran contenidas en el artículo 346 del texto adjetivo civil, el cual contempla varios tipos o las diferentes cuestiones previas que la parte demandada puede oponer, y que para su mejor estudio la clasificaremos en 4 grupos. El primer grupo, referida a la cuestión atinente al órgano jurisdiccional; el segundo, a las cuestiones subsanables; el tercero, a las cuestiones atinentes a la pretensión; y el cuarto, las cuestiones atinentes a la acción. El primer grupo, atinente al órgano jurisdiccional. En esta cuestión previa se refiere que existe un problema jurisdiccional, esto es, que se discute sobre el límite de los poderes del juez a los que corresponde a los órganos de administración pública, o cuando se discute sobre el límite de los poderes del juez venezolano respecto a un juez extranjero, o que estamos en presencia de problemas de competencia entre jueces venezolanos, ya sea por la cuantía, el territorio o la materia. Recordemos que la falta de jurisdicción del juez respecto a la administración pública o frente a un tercero o frente a un juez extranjero puede declararse de oficio y en cualquier estado y grado de la causa. Igualmente ocurre con la incompetencia, ya sea por la materia, el territorio y la cuantía. Sin embargo, de no ser declarada de oficio la falta de jurisdicción o la incompetencia, la parte demandada tiene plena facultad para ocurrir a estas herramientas procesales, las cuales serían las cuestiones previas dentro del lapso legal previsto. Nuestro legislador patrio también incluyó en este ordinal número 1 a la litispendencia y a la acumulación, por constituir estas
causas modificatorias de las reglas ordinarias de la competencia respecto de los órganos jurisdiccionales. La litipendencia es la relación más estrecha que pueda darse entre dos o más causas. Es la identidad absoluta entre ellas. Esto es la coexistencia de dos o más causas con idénticos elementos, con idénticos sujetos, causas y pretensiones, instauradas ante distintos tribunales igualmente competentes, incluso ante un mismo tribunal. En cuanto a la acumulación, podríamos mencionar que ésta se opondrá por la necesidad de unificar procesos iniciados de forma autónoma, pero que por tener conexión por algún motivo o que tengan elementos de dependencia entre sí o de afinidad de prueba, estos deben de ser resueltos por una sola sentencia a los fines de evitar sentencias contradictorias entre sí y por razones de economía procesal, prevaleciendo siempre un interés público en tal actuación. El segundo grupo y el más concurrido es el grupo de las cuestiones previas subsanables, que abarcan los ordinales 2 al 6. En este segundo grupo tenemos también a las cuestiones atinentes a las partes como sujetos procesales, las condiciones que deban llenar para actuar legítimamente en el proceso y las de regularidad formal de la demanda, esto es, las contenidas en los numerales 2, 3, 4 y 5, las cuales tienen una particularidad especial respecto a las demás, pues nuestro legislador consideró correcto que estos defectos puedan ser corregidos como una especie, si se quiere, de despacho senador inducido. La ilegitimidad de la parte actora que alude al ordinal número 2 se refiere a la falta de capacidad procesal, legitimatio ac processum, que es lo que nos interesa, la cual es necesario distinguir de la falta de cualidad o legitimatio ac causam, que en cambio expresa la relación entre el sujeto y el interés jurídico controvertido, de modo tal que la persona que se afirma titular de un derecho propio tiene legitimación para hacerlo valer ante un juicio, lo que es cualidad activa, y la persona contra quien se afirme la existencia de ese interés en nombre propio tiene a su vez legitimación pasiva, que es la cualidad pasiva. En cambio, que la legitimidad, o que es lo mismo la capacidad procesal, la cual la ostenta a tenor de lo dispuesto en el artículo 136 del Código de Procedimiento Civil, todas aquellas personas que tengan el libre ejercicio de sus derechos, las cuales pueden gestionar por sí mismas o por medio de representantes actos procesales con eficacia jurídica en nombre propio, salvo las limitaciones establecidas en la ley. Estaríamos hablando, en efecto, de una parte incapaz que no puede obrar por sí misma y cuya capacidad para poder complementarse necesita de la presencia de otro sujeto, bien supliendo enteramente la parte o bien actuando conjuntamente con ésta para complementar su capacidad en caso de, esto es, en caso de minoridad, en caso de interdicción y en caso de interdicción e inhabilitación. El ordinal tercero plantea un problema de ilegitimidad, por lo tanto tenemos que revisar la cualidad de un sujeto, pero ya no es la cualidad de la parte en sí, sino de un representante de esta, y no un representante legal, como hacíamos mención hace un momento, sino que, como se indicó anteriormente, se trata de un representante convencional, elegido por ella misma. La ley en este ordinal dispone 4 situaciones en las cuales se puede sustentar dicha cuestión previa, a saber, una, aquella que represente a la parte actora o el representante de la parte actora que carezca de ius postulandi, esto es, la falta de capacidad para ejercer derechos en el mismo por carecer o por no ser abogado. Ello nos encontramos o buscamos apoyo en el artículo 166 del Código de Procedimiento Civil. La segunda situación es que aquel que se aparezca como representante de la parte actora sin tener el poder. Sin tener poder, es decir,
sin tener ningún tipo de representación, como sería el caso clásico del gestor de negocio, que es un mandato sin representación. La tercera situación es aquella que tiene un poder, pero que es un poder insuficiente para actuar en el juicio, es decir, se encuentra limitado su capacidad o su facultad como tal. Y la cuarta y última es que tiene un poder que no fue otorgado de forma legal. Pasamos así entonces al ordinal número cuarto, referido a la ilegitimidad de la persona citada como representante del demandado, por no tener el carácter que se le atribuye. Aquí el defecto no es una incapacidad del actor, ni es del representante, ni es de competencia, sino que es producto de un error en el acto constitutivo de la relación jurídico-procesal, porque en realidad no se ha citado al demandado como tal. El ordinal quinto refiere o controla el no cumplimiento de un requisito para accionar, como sería el caucionamiento o afianzamiento de la responsabilidad derivada del proceso, la cual es únicamente procedente en el supuesto que el demandante no esté domiciliado en Venezuela, cualquiera que sea su nacionalidad. Ocurre el supuesto previsto en el ordinal número sexto, primeramente cuando la demanda es presentada con violación, incumpliendo u omitiendo de alguna forma las formalidades legales indicadas en el artículo 340 del Código de Procedimiento Civil. Sin embargo, es necesario destacar que la violación de estos requisitos no es causal de inadmisibilidad, pues son requisitos formales. Y en segundo lugar, cuando en la demanda se haya acumulado pretensiones en términos prohibidos por la ley, tal como lo dispone el artículo 78 del Código de Procedimiento Civil. Esto es, que se acumulen pretensiones que se excluyan entre sí, cuando las pretensiones que se pidan corresponden cada una al conocimiento de tribunales distintos por razones de la materia o del territorio, y cuando las pretensiones pedidas simultáneamente en la misma demanda deban ser tramitadas bajo reglas de procedimientos distintos e incompatibles. Ahora bien, pasamos de seguida a lo que es las cuestiones atinentes a la pretensión, el grupo número 3. Este grupo número 3 está conformado, como ya se dijo, por los ordinales 7 y 8. La cuestión previa pautada en el ordinal 7 prospera cuando existe una condición o plazo pendiente que afecta el derecho reclamado en juicio. Esto nos conecta directamente con el ámbito obligacional, que es lo que nos define qué es una condición o lo que es un plazo. Es el caso de las obligaciones condicionadas, suspensivas o resolutorias, o puede disponer de la exigibilidad de una determinada obligación, sea diferida en el tiempo, sin mayores requisitos, que es lo que se denomina una obligación sometida a plazo o a término, según la categoría de cada obligación. Mientras que la contenida en el ordinal 8 se refiere a la prejudicialidad, la cual opera cuando sea necesario un insumo que efectivamente deba producirse en otra causa, y que ésta deba resolverse con preeminencia a la que se está debatiendo como tal. La cuestión previa teniente a la acción, que refiere los ordinales 9, 10 y 11, y esto para finalizar ya con las clasificaciones de las cuestiones previas, hacemos énfasis a la número 9, referida a la cosa juzgada, conocida como también como la res judicata. Es aquella autoridad y eficacia que adquiere la sentencia judicial que pone fin a un litigio y que no es susceptible de impugnación, por no permitirse contra ella ningún recurso
o por no haber sido impugnada oportunamente. La cosa juzgada tiene dos aspectos: uno formal, que produce efectos únicamente aspectos procesales o puramente internos dentro del juicio, y el otro aspecto, que es material, la cual provoca sobre aspectos sustanciales de la cuestión dirimida en un proceso, extendiendo potencialmente efectos fuera de tal proceso, pues lo allí decidido no podrá ser desvirtuado por otras actuaciones judiciales. La cosa juzgada en su vertiente material, que es la prohibición de un nuevo examen de lo que ya fue decidido, para que esto se configure la segunda acción, tiene que ser sustancialmente idéntica a la primera, respecto al sujeto, respecto al objeto, a la cosa o a la pretensión. El ordinal número 10, referido a la caducidad, no es más que la prescripción del tiempo pautado por la ley para accionar y pedir el cumplimiento de determinada obligación. En cuanto al ordinal número 11, esta es la última de las cuestiones previas, que tiene efecto extintivo sobre la acción de ser declarada con lugar, al igual que la cuestión previa de la cosa juzgada y que la cuestión previa de la caducidad. Esta es quizá la más simple, porque esto no es más que un mecanismo de control de una admisión errónea o efectuada de forma ilegal. Si ustedes se acuerdan, en las reglas de admisibilidad de la demanda se decía que toda demanda por regla general debería ser admitida si no es contraria a la ley, si no es contraria al orden público y por no tener contrariedad con las buenas costumbres. Con esto damos por concluido el análisis referente a la sustancia de las cuestiones previas. Ahora bien, pasamos a lo que sería la sustanciación o el manejo de las cuestiones previas, dependiendo a cada grupo de los cuales ya hemos hecho mención. Iniciamos primeramente con la oportunidad de proponer las cuestiones previas. Esto va a ser dentro del lapso fijado para la contestación de la demanda, pues el mismo artículo 346 refiere a que se propondrá dentro de dicho lapso. El lapso para contestar la demanda, ya sabemos, es de 20 días de despacho después de la citación o después de haber citado al último de los demandados, si fueren varios. Si son varios los demandados y uno cualquiera de ellos alega cuestiones previas, la contestación al fondo de la demanda quedará diferida, como hemos dicho anteriormente, para luego de ser sustanciada y decidida la incidencia respecto a la cuestión previa, se deba proceder a su tramitación como tal. Supuesto en el cual hay un solo demandado, quien alega cuestiones previas y el mismo escrito de contestación, y es lo que hacemos referencia a lo que es algunas actualizaciones del procedimiento como tal, que es la tempestividad por anticipada de la contestación de la demanda. El lapso de emplazamiento debe dejarse transcurrir íntegramente, es decir, debe agotarse los 20 días de la contestación de la demanda para dar inicio al correspondiente lapso subsiguiente, dependiendo de la cuestión previa que se haya opuesto. Los lapsos los contaremos entonces a partir del vencimiento del plazo de emplazamiento para la contestación de la demanda, pues dentro de este ha de haberse verificado la oposición de las cuestiones previas. Supongamos que se ha opuesto la contenida en el numeral 1, y por lo cual el tribunal cuenta con 5 días para decidir una vez opuesta. En esta cuestión previa no hay una articulación probatoria, no hay una contradicción como tal, sino que se pasa inmediatamente a su resolución. Esto por ser necesariamente una sustancia de derecho. La cuestión previa referida a las subsanables contenidas en la ordinal 2 al 6, dentro de los 5 días tiene la parte
accionante 5 días para subsanar voluntariamente. Si subsana y el demandado contradice, el juez debe decidir al segundo día. Si no subsana, se abre el lapso probatorio de 8 días. La cuestión previa relativa a la pretensión del ordinal número 7 y 8, el accionante tiene 5 días para contradecirla. Si no las contradice, se consideran aceptadas. Si las contradice, se abre el lapso o la articulación probatoria de 8 días. Si se opone las cuestiones referidas al cuarto grupo, referidas al ordinal 9, 10 y 11, el accionante tiene 5 días para contradecirla. Igualmente, como ocurre en las cuestiones anteriores, si no las contradice, se consideran aceptadas, y si las contradice, se abre el lapso probatorio de 8 días. Referiremos ahora en este punto en cuanto a la subsanación del grupo número 2. Estas cuestiones previas que conforman los ordinales 2, 3, 4 y 5 y 6 son las cuestiones previas enteramente formales, y digo formales porque se refiere a la parte estrictamente objetiva, a lo procesal, y por su propia naturaleza tienen una condición muy especial, que es que los efectos de ella constituyen o admiten arreglo, admiten composición, admiten corrección. Pues si el problema es el denunciado en la vía del ordinal 2, la corrección es enteramente sencilla. Se trae al representante legal, al tutor o al curador, para que complemente o sustituya la personalidad jurídica defectuosa. Si por el contrario se ha opuesto el ordinal número 13, es decir, la ilegitimidad de la persona que aparece como representante convencional del actor, por cualquiera de los 4 supuestos, se hace de la siguiente manera. Si la persona que se presenta como apoderado no puede ejercer poderes por carecer de poder, cambiamos ese apoderado por otro que sí lo sea. Si el problema era que quien aparece como apoderado no tiene la representación porque efectivamente no tiene poder, se subsana corrigiéndole el poder o corrigiendo los actos anteriores mediante la figura que se llama ratificación o convalidación de los actos o hechos a título de procuración de negocio. Si el problema es que el poder fue otorgado en forma ilegal, lo otorgamos nuevamente y subsanaremos porque estos actos estaban viciados de regularidad. Entonces lo hacemos de forma correcta. Si el poder era insuficiente, extendemos un nuevo poder original donde se le concede nuevo poder y ratificamos o convalidamos las actuaciones y llenamos esa insuficiencia. Si pasamos al ordinal número 4, en donde hay un problema de legitimidad de la persona citada como representante del demandado, la única forma de subsanar ese entuerto es citando o solicitando la nueva citación, efectivamente, ahora en la persona del demandado como tal. Si el problema es el ordinal número 5, es sumamente sencillo de corregirlo. Si el problema es que no se ha afianzado o no se ha caucionado para responder las resultas del juicio, la vía para resolver el problema es simplemente presentar la caución o fianza correspondiente. O simplemente indicar que el accionante, para lo cual debe sustentar su alegato, que tiene en el país bienes capaces de soportar tal afianzamiento. El ordinal número 6, que es el problema del defecto de construcción de la demanda por no cumplir con los requisitos del 340 o por incurrir en los supuestos de acumulación prohibida, se corrige mediante la reforma de la demanda y se va a llenar aquellos espacios, aquellos vacíos que fueron delatados. En estos casos no se causarán costas para la parte que subsane el defecto u omisión para lo cual fueron denunciados. Ahora sí, dando un resumen del trámite de las cuestiones previas respecto a su sustanciación, las cuestiones subsanables en el ordinal
2 al 6, supongamos que la parte no subsanó o el juez consideró ineficaz la subsanación, pues dentro de los 10 días siguientes al vencimiento del lapso probatorio, el juez debe decidir si declarada con lugar la parte deba subsanar obligatoriamente o forzosamente. Si no subsana, se extingue el proceso. Cuestiones relativas a la pretensión ordinaria